mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Que antes que Jeremías viniera a este mundo, ya el Señor lo había apartado, ya el Señor lo había escogido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. En Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 11, vamos a leer unos versículos muy conocidos entre nosotros, pero vamos a hacer de cuenta como que nunca hemos leído esta escritura, amén. Unos versos muy conocidos que Dios comenzó a hablarme, y cada vez que nosotros escudriñamos la palabra del Señor, el Señor nos habla de una manera muy especial, y yo sé que Dios nos va a hablar en esta preciosa hora de la noche. ¿Lo tenemos, hermanos? Y mire lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice de la siguiente manera: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ahí está una palabra clave, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ahí está otra palabra, enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13, verso muy conocido. Dice la escritura en el verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como he sido enseñado y como he aprendido esto, no importa cuál sea mi situación, no importa en qué estado yo me encuentre, yo he sido enseñado, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Y el verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un verso muy conocido entre nosotros, un verso que la mayoría de nosotros no lo hemos aprendido de memoria, un verso que aún a nuestros hijos se los hemos enseñado. Pero, amados hermanos, Dios quiere y anhela que nosotros hagamos partícipes de este texto bíblico. Dios quiere, amados hermanos, que cuando nosotros nos encontremos en medio de una adversidad, en medio de una situación difícil, ya sea en el matrimonio, en la familia, con los hermanos, ya sea en nuestra vida espiritual, cuando nosotros nos encontremos en esa situación, ahí no es tiempo, hermano, de dudar. Ahí no es tiempo, hermano, de titubear. Ahí no es tiempo, amados hermanos, de decir cosas negativas. Ahí es tiempo de pararnos en esta palabra y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy aquí en esta situación, pero yo sé que el Dios de la gloria me da fortaleza. Yo sé que voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Tenemos que aprender esto y tomar esta palabra y caminar en ella, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, nos menospreciamos a nosotros mismos. Nos menospreciamos y tomamos en poco las promesas de Dios. Tomamos en poco
la palabra del Señor. Y a veces, hermano, tenemos una mentalidad de la cual decimos: no puedo, es que esto, es que lo otro, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no tengo la habilidad, es que yo no tengo las cosas que necesito para hacer eso. Y el enemigo bombardea nuestra mente con esos pensamientos negativos. Por eso muchos de nosotros no crecemos en el Señor. Por eso muchos de nosotros batallamos con las mismas cosas. Pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y seguimos batallando con lo mismo. ¿Por qué razón? Porque nos dejamos llevar por esa mente carnal. Nos dejamos llevar por esos pensamientos negativos que el enemigo pone en nuestras mentes, cuando no debería de ser de esa manera. Que si yo estoy teniendo un problema en medio con mi familia, ahí no es, hermano, para regresarme. Ahí no es, hermano, para decir: es que yo creo que Dios no nos va a sacar de esta. Ahí es, hermano, para declarar la palabra de Dios, la cual está escrita aquí, y declararla y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habrá alguien aquí en esta noche que diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Que Dios quiere que nosotros no nos menospreciemos a nosotros mismos. Cuando un hombre o una mujer se menosprecia a sí mismo, nunca, hermano, va a alcanzar lo que Dios tiene para él y para ella. Porque Dios, hermano, ya nos ve sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Pero nosotros a veces nos vemos acá abajo. Y está bonito el versículo, está precioso. Aprenderse de memoria este verso está lindo. Pero aquí vemos a un hombre de Dios que cuando está en la abundancia se gozaba con Dios, pero también cuando está en la escasez también se gozaba con el Señor. Porque el gozo que él tenía no dependía de las cosas materiales. El gozo que él tenía dependía del Dios de la gloria. El Dios del cielo lo llenaba todo en su vida. Tenemos que ver eso, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros somos especiales para el Señor. Si el Señor no nos menosprecia a nosotros, ¿por qué razón yo me voy a menospreciar a mí mismo? ¿Por qué razón, mi hermano? ¿Por qué razón yo me voy a tomar en poco? Si Dios me toma en alta estima, ¿por qué yo voy a tomar lo que Dios me ha dado en poco? ¿Por qué voy a tomar esta palabra en poco? Que este hombre, hermano, que cuando tenía salud, todo lo podía en Cristo. Pero cuando está en la enfermedad, también todo lo podía en Cristo. Es a la gente que Dios se agrada, amados hermanos, que no se mueven por la situación que están atravesando, sino que se mueven, aleluya, por el Dios que los escogió, por aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable, y siguen diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no te menosprecies. No te menosprecies. Valemos bastante. Cuando un hombre, un hijo de Dios, una hija de Dios se menosprecia, quiere decir que se toma en poco lo que Dios le ha dado. Que estamos tomando en poco lo que Dios nos ha entregado. Somos herederos del Señor. Tenemos una herencia.
¿Por qué me voy a menospreciar? Si antes, hermano, cuando no le servíamos al Señor, éramos menospreciados, no servíamos para nada. Pero ahora en el Señor, si Dios pone algo en tu corazón, mi hermano, mi hermana, para hacer un proyecto en su obra, no te menosprecies. Y si alguien más, el Satanás, lo usa para tirarte pensamientos negativos en tu mente, no le hagas caso. Tú di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa quién se levante contra mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque fue Él quien lo ha llamado. Aleluya. Este hombre se expresa de una manera certeza, con toda seguridad, con toda convicción. Usted y yo tenemos que tener seguridad, convicción, hermano, y hablar con autoridad de lo que hemos creído. No dudar en lo absoluto, no dudar por nada. Si Dios ha permitido que usted y yo estemos pasando por esa adversidad, amados hermanos, es porque Dios se va a glorificar. Es porque Dios va a hacer algo grande. Por eso está pasando por esa enfermedad, por esos problemas en tu vida, porque Dios va a hacer algo grande en tu vida. Y ahí vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. La pregunta es: ¿realmente todo lo podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que cuando sé, hermano, esta palabra la tenemos que usar en tiempo de prueba, en tiempo de decisiones, en tiempo de luchas, en tiempo de enfermedades, en tiempo de escasez. En esos tiempos de los cuales uno no quiere pasar por ahí, por esas situaciones. ¿Qué quiere decir? El Señor nos dice en esta noche, nos recuerda, amados hermanos, y nos dice: hijo, hija, yo me gozo cuando me alabas. Yo me gozo cuando estás ahí con los hermanos y dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me gozo, hijo, por eso. Pero más me gozo, más me agrada cuando estás en medio del fuego, en medio de la tormenta, en medio del agua. Ahí yo me agrado cuando dices: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido, he sido enseñado. Si algo la iglesia necesitamos nosotros es aprender, amén, del maestro, hermano, por excelencia, de nuestro Señor Jesucristo. He aprendido, porque si no aprendo, hermano, si no me enseñan, no voy a aprender. Pero se me enseñan y no aprendo, amados hermanos, no voy a poder declarar esta palabra. No la voy a poder declarar. Tengo que aprender, amados hermanos. Cuando yo aprendo, atesoro esta palabra en mi vida, entonces en medio de esa situación que estoy atravesando, amados hermanos, voy a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Pero mira, te pasó esto, te pasó lo otro, vas a ir para allá y te van a llevar para allá. No importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? No dependo de mis fuerzas, dependo de aquel, aleluya, que todo lo puede. Dependo del Cristo de la gloria que me da fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se oye hermoso el texto, se oye lindo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se presenta la tentación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero la carne te quiere llevar para allá, pero el Espíritu nos quiere llevar por el otro lado. Y la carne te dice, mira, anda, mira, eres débil. Pero el Espíritu te dice, diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo en Él. No importa lo que se presente delante de mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces nuestras excusas es que soy débil, la carne es débil, trato, pero vuelvo a lo mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Cuando habla la palabra todo, quiere decir, hermano, que no nos falta nada. ¿Qué me fortalece? En otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo, estoy conectado a Él. Por cuanto estoy conectado a Él, recibo fortaleza de parte de Él. Si no estamos conectados a Él, no lo vamos a poder todo. Necesitamos estar conectados a la vid verdadera, hermano. Nosotros los pámpanos conectados a esa vid. Juan capítulo 15 verso 5 habla acerca, hermano, que el Señor Jesucristo les dijo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Y los he puesto para que ustedes lleven fruto. Pero tiene que llevar fruto cuando el pámpano está conectado a la vid. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si yo me separo del Señor, si dijo el Señor, si vosotros permanecen en mí y yo en vosotros, entonces van a llevar mucho fruto. Porque separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué quiere decir? Si yo me separo del Señor, hermano, el enemigo me está esperando, hermano, para derribarme y acabar conmigo. ¿Qué quiere decir? Ningún instante de mi vida me tengo que separar de Él. Antes más bien lo tengo que buscar. Cada día de mi vida me tengo que acercar más al Señor. ¿Por qué? Porque mi vida corre peligro. Separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que estar conectados a Él. Estoy conectado a Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos, hermano, despreciarnos a nosotros mismos. Si hay áreas en nuestra vida que no hemos podido, hermano, vencer, que no hemos podido sobresalir de esas áreas, allí es momento que digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué quiere decir? El enemigo va a usar esas áreas para que nosotros, hermano, no podamos avanzar, seguir adelante. Entonces el enemigo ve, hermano, en esas áreas que hemos flaqueado, que hemos, hermano, sido derribados en esas áreas. Y esas mismas áreas viene el enemigo y nos ataca en esas áreas. En esas mismas áreas. Entonces el enemigo crea, hermano, en la mente del hombre, del hermano, de la hermana, que tú no puedes lograr esto, tú no puedes lograr lo otro. Y crea ese pensamiento, se lo mete en la mente. Entonces cuando quiere la persona levantarse o servirle al Señor de todo su corazón, otra vez vuelve a caer en donde mismo. ¿Por qué? Porque ya le hizo caso a las mentiras del enemigo. Y siempre va a suceder de esa manera. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted y yo le digamos hasta aquí. Hasta que nosotros le pongamos un alto. Si tengo, hermano, problemas con ciertas áreas en mi vida, yo en esa área me tengo que poner, hermano, firme y decir, hasta aquí, Satanás, tú no más entras aquí. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes me derribaste, ¿por qué? Porque confié en mí mismo, pero ahora yo no estoy confiando en mis fuerzas, estoy confiando en aquel que te derrotó en la cruz del Calvario, en aquel que te exhibió públicamente, triunfando sobre ti en la cruz del Calvario. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tal vez aquí hay hermanos que ahorita están pasando por una escasez. Hay otros que están pasando por una abundancia. Pero como Dios, hermano,
está con nosotros, así como está con el hermano que está en la abundancia, así está con el hermano que está en la escasez. Es el mismo proveedor. Tal vez ahorita está un hermano, una hermana pasando por una enfermedad y el otro gozando de buena salud, pero ahí está Dios contigo, mi hermano, mi hermana. Que no debes de tomar la actitud de decir: ¿por qué este hermano, mira, se la pasa bien? Esta hermana se la pasa bien. Esta familia, mira cómo se la pasa. ¿Y por qué a mí, Señor, me está pasando eso? No, hermano, no tome esa actitud. No, reprenda al diablo y diga: si estoy enfermo, glorifico al Señor. Si no estoy enfermo, como quiera también glorifico al Señor. No importa en la situación que yo me encuentre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el nombre del Señor. Amados hermanos, que para hacer la voluntad de Dios, para que nosotros hagamos la voluntad del Señor, no es fácil. Escuche bien, no es fácil, mis amados hermanos. Entonces, por eso van a venir, hermano, todas esas presiones en contra de nosotros. Por eso el enemigo se va a levantar en contra de nosotros, porque nos hemos determinado en hacer la voluntad del Señor. De eso hablábamos el lunes pasado con los hermanos acá, que es muy fácil, hermanos, seguir la corriente de este mundo y andar como anda el mundo. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces todo el mundo prefiere irse por allá. ¿Por qué? Porque no quiere aprender de la palabra del Señor. Pero vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque esta palabra es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Que esta palabra, hermano, no miente, no se equivoca. Y para hacer la voluntad de Dios, claro que se levantan oposiciones. Claro que se levanta, hermano, el mismo diablo con el infierno se levanta en contra de nosotros. Claro, porque a él no le conviene que nosotros, hermano, hagamos la voluntad del Señor. Pero ¿por qué muchos se paran, hermano, y no continúan haciendo la voluntad del Señor? ¿Por qué? Porque el enemigo se levantó, entonces los paró ahí y ya no los dejó avanzar. Y no debe de ser de esa manera, hermano. Cuando el enemigo se levante, amados hermanos, ahí no es tiempo de parar, hermano. Ahí es tiempo de seguir caminando y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quítate de aquí, Satanás, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un trabajo que yo tengo que hacer y tú no me vas a detener. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no nos menospreciemos a nosotros mismos. No nos tomemos en poco a nosotros mismos. Cuando se toma en poco una persona, cuando no tiene nada, hablando, hermano, en el sentido literal, material, dice: mira cómo estoy, no tengo nada. Y a veces, hermano, el enemigo, hermano, lo hace sentir que cause lástima. Mira lo que me está sucediendo, no tengo nada. No, hermano, no se tome en poco a usted mismo. Usted vale mucho. Valemos bastante, mis amados. Si estoy pasando por eso, es porque todo, hermano, tiene algo, hermano, tiene una enseñanza para mi vida. Hay algo que Dios va a hacer. Porque no dependo, hermano, de mí, dependo de Él. Ahí es donde nosotros tenemos que ver eso, mis amados. Por eso, hermano, muchos ministerios se paran. ¿Por qué? Porque el enemigo los para. Porque le dicen: mira, tú no tienes las conexiones que necesitas. Tú no tienes esto, lo otro. Tú, mira, aún no tuviste ese estudio. Mira, ¿cómo tú vas a predicar o cómo tú vas a hacer esto, lo otro? Pero si usted fue llamado de parte del Señor, usted no necesita ninguna conexión aquí en la tierra. La única conexión que necesita es que nos conectemos al reino de los cielos, y de allá el Dios de la gloria se va a mover de una manera gloriosa y el Señor nos va a sacar adelante.
es para nuestra enseñanza. Todo, hermano. La otra vez nos reunimos con un hombre que está corriendo para el Congreso, un congresista. Nos reunimos y se me pasó por la mente, ahí está una conexión. Nos reunimos, ya estamos platicando con él, estamos hablando con este hombre y de repente, amados hermanos, mi hermana le da una palabra por ahí y se comenzó a hablar acerca del homosexualismo y como que el hombre ya no le gustó muy bien. Entonces yo en mi mente pensé, se perdió esta conexión ya. Esta conexión ya. El Señor viene y me enseña, es que tú no necesitas conexión acá abajo, tú necesitas conexión allá arriba. Porque tú no eres de esta tierra, hijo. Ustedes no son de este mundo. Ustedes son del reino de los cielos. Vamos de pasada por este mundo. Nuestra conexión está allá arriba, hermano. Pero muchas de las veces, y no es la primera junta, ya habíamos tenido otra junta con alguien más. Pero como que nos paran ahí de predicar la palabra del Señor, como que nos dan ese stop. Está todo bien, pero no anuncie estas cosas nomás. Entonces uno dice, y aquí no, el Señor ya no va a obrar en esta situación. ¿Por qué? Porque muchas de las veces queremos conexiones acá abajo. Conéctame. Ábreme una puerta. Conexiones acá abajo. Hay que buscar la conexión de ahí arriba. Me conecto a Él, voy a dar fruto. ¿Y cómo doy fruto? Porque Él me está fortaleciendo por su espíritu. Salen esos frutos de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Este hombre había aprendido, había sido enseñado que no importara, hermano, donde le estuviera. Es más, ahí estaba él, encerrado en la cárcel. Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le ponían un guardia y se lo ganaba para Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El único, hermano, que nos va a decir no puedes es el enemigo en nuestra mente. No puedes hacer la voluntad de Dios. No puedes hacer esto o lo otro. No puedes sobresalir. No puedes tener éxito en tu vida cristiana. No puedes predicar la palabra de Dios. No puedes enseñar. No puedes orar. No puedes ayunar. No puedes. Has tratado, te duele la cabeza. No puedes, hermano, hermana. Aunque le esté doliendo la cabeza cuando esté en ayuno, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le voy a entregar este día de ayuno al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Es que no hay ningún problema que Él no pueda resolver. Pero es necesario que nosotros nos tomemos de esta palabra y la pongamos por obra, mis amados hermanos. De otra manera, hermano, el enemigo termina con nosotros. Todo lo puedo, una coma, en Cristo que me fortalece, me fortalece. Recibo fuerzas de Él. Recibo fortaleza de Cristo. Que Cristo siempre está allí, hermano, para fortalecernos. Siempre. Él está ahí, hermano, para darnos esa fortaleza. Mire lo que dice ahí Colosenses. Ahí Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 11. Colosenses 1, verso 11 dice, fortalecidos con todo ¿qué? Poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Longanimidad quiere decir grandeza y constancia de ánimo
en las adversidades. Grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Tengo que ser fortalecido, hermano, con todo poder. Mira, hay gente que quiere poder de Dios para echar fuera demonios, pero no le pide al Señor que le dé su poder para tener paciencia. Dios mío, quiero que me uses para reprender a los demonios, sanar a los enfermos. Úsame, Señor. Lléname de tu poder. El Señor nos dice: hijo, claro que te quiero llenar de mi poder, pero para que tengas paciencia. Porque de repente saltas y te alborotas. En medio de la adversidad, hijo, de repente quieres salir corriendo. ¿Y ahí de qué te va a servir el poder para reprender los demonios? Ahí necesito poder para controlarme. Pablo, mírenle cómo les dice: fortalecidos con qué, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para toda qué? ¿Se da cuenta? Que necesitamos esa fortaleza. Dice: fortalecidos con todo poder, con la potencia de su gloria. Necesito esa fortaleza del poder de Dios, pero para estarme tranquilo, estar constante con un buen ánimo en medio de la adversidad, hermano. En medio de la batalla, estar tranquilo, estar confiando en el Señor, no salir corriendo y no dudar del Señor, no, estar tranquilo, amados hermanos, tener paciencia en medio de la adversidad para ver el poder de Dios manifestado en medio nuestro y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesito el poder de Dios. Imagínense, si yo no tengo paciencia, hermano, ¿cómo va a tener paciencia cuando usted, hermano, ahí reprendiendo a los demonios? Me van a cansar los terribles. Voy a decir: mejor sáquenme a este, llévenselo por allá. Entonces yo necesito, hermano, ser paciente. Pero para, hermano, tener esa paciencia, necesito ser fortalecido con todo poder, con el poder de Dios. Necesito esa fortaleza. Y muchos de nosotros, hermano, no tenemos paciencia, hermano. No la tenemos. Por cualquier cosa, hermano, nos alarmamos. Por cualquier cosa, hermano, comenzamos a dar de gritos y de hacer y deshacer. No, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos siendo fortalecidos con el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, la fortaleza divina del Señor, para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. En la adversidad usted puede, hermano. Allí, hermano, no le vamos a dar brincos, hermano, al enemigo. Allí mucho menos le vamos a sacar la lengua al diablo. Ahí vamos a tener que quedarnos firmes con la fortaleza de Dios y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué razón? La razón es, hermano, porque habemos algunos de nosotros que en medio de las adversidades queremos salir corriendo. Decimos: es que ya no hay solución. Es que ya no tenemos otra alternativa. Sí tenemos solución y tenemos otra alternativa. ¿Sabe cuál es? Decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo yo voy a recibir esa fortaleza? Conectado a Él, hermano. ¿Cómo vamos a recibir esa fortaleza? Buscando de su presencia, buscando en su palabra. Porque la palabra nos nutre, hermano, nos da fuerzas. Buscando de Él, escudriñando las Escrituras. De esa manera vamos a poder, hermano, aprender. Cuando Él nos enseña a nosotros, vamos a aprender, hermano, a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Vamos a aprender nosotros.
¿Por qué? Porque lo tenemos a Él, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios, vaya conmigo a Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, mire lo que dice la escritura. Verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? ¿En quién, hermanos? En el Señor. ¿Y en el poder de qué? De su fuerza. Ahí está todo. Es tan sencillo, hermano. Lo tenemos ahí todo. Tenemos, hermano, lo que nosotros necesitamos, hermano, para nuestra vida espiritual, para vencer, para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me tengo que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Me tengo que estar fortaleciendo. ¿Para quién es la fortaleza? Para los débiles. ¿Quién necesita fuerza? La persona que está débil. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy débil en ciertas áreas de mi vida, ahí es donde necesito la fuerza del Señor. Ahí necesito la fortaleza del Señor. Pablo dijo: le he rogado al Señor 3 veces que me lo quite, pero no lo he hecho. Este mensajero de Satanás viene y me abofetea y ya no lo aguanto más. Le he rogado que me lo quite. Le he pedido. ¿Cuántas veces le pedimos al Señor? Y el Señor nos dice: es que necesita fortaleza en esa área. Señor, quítame esto, quítame el otro. Necesitas ser fortalecido en esa área para que podamos vencer, hermano. Y él le dijo: yo le he rogado. Y mira lo que le dijo el Señor. Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Le digo: bástate mi gracia. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, ahí nos habla de eso. Bástate de mi gracia. Bástate. No te lo voy a quitar, nomás bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia. Entonces me voy a gloriar en mis debilidades. Porque en mis debilidades yo no confío en mí, confío en el Señor. Ahí necesito la fortaleza. Necesito ser fortalecido con poder, hermano. De otro modo, no puedo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros, hermano, no nos fortalecemos en el Señor, hay que quitar, hermano, ese versículo de nuestra boca. Hay que aplicar ese verso a nuestro diario vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas de las veces llega el hermano y no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar? Y entra a la casa y no me voy a enojar. Y de repente la hermana le sale ¡pa! Y se enojó. Y no que no se iba a enojar. Y no me voy a enojar. Y al último dice: sabía que me iba a hacer enojar esta. ¿Se da cuenta? Tal vez esa es su debilidad, el enojo. Diga: Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece, Señor. Necesito tu fortaleza. Pero muchos dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor dice: yo no te he fortalecido, hijo. Yo no te he fortalecido. ¿Cómo es eso? Pues nunca vienes a mí para fortalecerte. ¿Cómo quieres que te fortalezca? Entonces, si yo digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que yo cada día de mi vida aparto tiempo y vengo delante de Él. Digo: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor.
Voy allá afuera, pero no quiero salir solo, Señor. No quiero salir, Señor, confiando en mí, Dios mío, porque sé que allá afuera me espera, Señor, una batalla. Quiero salir investido de tu poder, de tu gloria, de tu fortaleza en mi vida, Señor. Quiero salir y enfrentarme al diablo y decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Angustias, necesidades, afrentas, todo eso, podemos vivir confiadamente en el Señor y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el mensaje de esta noche? El mensaje, hermano, es: no te menosprecies, no tomes en poco lo que Dios te ha dado, no te tomes en poco a ti mismo. Tú y yo nos podemos levantar y hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer la obra del Señor. Hacer. No necesita ayuda de hombre, necesitamos la ayuda del Señor para enfrentar cualquier situación. Los jóvenes, las jovencitas, aquí los jóvenes pueden decir en medio del colegio: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí no es porque aquella lo hizo, aquel lo hizo, yo también no. Ahí usted se puede levantar y decir: todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero es necesario estar conectados a Él. Usted y yo somos diferentes. El pueblo de Dios es diferente. Nosotros somos diferentes. Vemos, hermano, yo he estado estudiando acerca cómo, hermano, ha habido un desenfreno, hermano, en la iglesia. Con esto te termino. Ha habido un desenfreno, hermano. Y como muchos prefieren irse por la vía más fácil. La vía más fácil. Y acarrean multitudes y multitudes tras de ellos. La vía más fácil. Que les hablan, hermano, nomás les hablan acerca de un evangelio, de lo que es pura prosperidad, de un evangelio que usted no tiene que sufrir. Usted no tiene que pasar hambre, escasez. Si Pablo aquí lo decía, que él pasaba hambre, escasez, pero él había aprendido a estar contento cualquiera fuera su situación. Le enseñan un evangelio así. Y la gente prefiere irse por ese rumbo. Y Dios me ha estado hablando a mí en lo especial. Me ha estado hablando a mi corazón que hay que tener cuidado cómo dirigimos la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad de nosotros. Una gran responsabilidad. Seremos juzgados de lo que sale de nuestra boca, de lo que hablamos. Nos comprometemos de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, vemos, hermano, que, hermano, la gente va y va sobre todo eso. Pero ¿dónde ha quedado esto? El evangelio de Cristo. ¿Dónde ha quedado? Recuerde, usted y yo somos diferentes. El pueblo de Dios es un pueblo diferente. Dios le dijo a su pueblo Israel: no harás como las otras naciones. Los he escogido para que me sean un pueblo santo, un pueblo diferente, que se distingue entre los demás. ¿Y cómo vamos a poder distinguirnos, ser diferentes? Siempre estar conectados a Él, recibiendo la fortaleza de Él. Y en medio de esa situación, que cuando le hagan la invitación, que mire, hermano, acá está mejor que eso, lo otro, decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aún, hermano, hay gente, hay hombres que dicen que una enfermedad es pecado. No podemos, hermano, mirar todos los casos iguales, son diferentes. Entonces, Timoteo se enfermaba del estómago. Eliseo murió de una enfermedad. O hombres que el Señor se lo llevó enfermos, pero se fueron con el Señor. Tenemos un siervo de Dios que apenas partió con el Señor. El pastor Paredes apenas partió con el Señor, enfermo. Él siempre se declaró sano, pero se fue a la gloria, está en la gloria. Se fue con el Señor, un siervo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que miramos y lo que escuchamos. No se deje engañar por nada, mi hermano. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está en la línea. Está en la línea.
y nos podemos desviar. Pero aquí, hermano, podemos aplicar esta palabra a nuestra vida y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No nomás no lo aprendamos de memoria, hay que aplicarlo a nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ahí la pase para enfrente, vamos a orar por ella. Que la pase. Hermano, mire, right now we're going to pray for you, okay? Hermano, escucha bien, hermano. Para hacer vamos a orar ahora mismo. Esta mujer llegó la otra vez, hermano, aquí, ahí enfrente, el martes. Ya nos estamos yendo de aquí, llorando, que nadie la quiere, llorando, despreciada por la familia. Y ahí estuvimos platicando con ella. Nos decía: no quiero yo dinero, yo quiero que ores por mí. Yo necesito oración. No aguanto más. Tengo esto, tengo lo otro. Soy despreciada. Sinceramente, hermano, hermano, tenemos que siempre nosotros estar conectados bien al Señor. Conectados. Porque a veces se nos olvida dónde Dios nos sacó a nosotros. Y las hermanas la abrazaron, la abracé yo también ahí, oramos por ella. Entonces yo cuando nos fuimos a la casa, mi esposa y yo íbamos hablando y le dije, a veces da el olor que carga la gente cuando viene de fuera y todo. A veces uno como que se siente a veces raro. Y le dije: ahí es donde nosotros necesitamos mucho humillarnos delante del Señor. Ahí necesitamos buscar al Señor. ¿Cómo necesito ser quebrantado? Ahí necesitamos ser quebrantados. Ese es el evangelio de Cristo, hermano. Mirar el necesitado, orar por ellos, interceder por ellos. Que no va a cambiar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a interceder, vamos a poner una brecha, vamos a buscar del Señor. Eso es, hermano, el evangelio del Señor. Vino a dar buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A los abatidos, a los quebrantados de corazón. Pero a veces, hermano, no se olvida eso. Aquí pasa mucha gente, hermano. Cada semana, ahí me ven los muchachos ahí orando por la gente ahí. Pasan por aquí. El domingo otro llegó aquí. El jueves pasado otro, ¿verdad? Ahí está ahí. Cada semana llegan por aquí. Nadie los quiere, son la escordia de la sociedad. Entonces, si no los quiere nadie, ¿quién los va a querer? Él los quiere, Él los ama. ¿Y cómo le va a mostrar ese amor? A través de nosotros. Entonces Dios siempre permite ciertas cosas para tratar con nosotros, para tratar con nuestra persona. Para decir: hijo, acuérdate. Hermanos, necesitamos fortalecernos en el Señor. Y no, hermano, dudar del Señor. Y no, hermano, quejarnos con el Señor cuando estemos pasando por la escasez, por hambre, por desnudez, por cuchillo, espada. ¿Quién nos podrá separar del amor?